Hola, hoy vamos a hablar sobre la inductancia. La inductancia se puede definir de manera general como la constante de proporcionalidad que relaciona la fuerza electromotriz inducida en un dispositivo con los cambios en la corriente eléctrica, ya sea a través de ese mismo dispositivo u otro con el que esté acoplado. Imaginemos una bobina circular con varias vueltas de alambre conductor, por la cual está pasando una corriente eléctrica. Como hay varias vueltas de alambre muy próximas entre sí, el campo magnético generado por la corriente que pasa por cada vuelta individual de alambre atraviesa todas las demás vueltas de alambre que conforman la bobina, generando un flujo magnético a través de estas. Ahora bien, si esa corriente eléctrica en la bobina cambia con el tiempo, se generará un flujo magnético variable que producirá una fuerza electromotriz inducida en la bobina. Según la ley de Faraday, esa fuerza electromotriz que se genera es directamente proporcional al cambio en la corriente que pasa por la bobina con respecto al tiempo, y la constante de proporcionalidad que relaciona la fuerza electromotriz inducida en un dispositivo con los cambios en la corriente eléctrica a través de ese mismo dispositivo se llama autoinductancia. La autoinductancia la representaremos con la letra L mayúscula. Tiene unidades de Henry, que se representan con una H mayúscula, y un Henry equivale a un Weber por amperio o un voltio segundo por amperio. También podemos imaginar un caso en el que el cambio de la corriente que fluye por una bobina genera una fuerza electromotriz inducida en otra bobina independiente de la primera. En este caso, la fuerza electromotriz en la segunda bobina es directamente proporcional al cambio en la corriente con respecto al tiempo de la primera bobina. Y la constante de proporcionalidad que relaciona la fuerza electromotriz inducida en un dispositivo con los cambios en la corriente eléctrica a través de otro independiente se llama inductancia mutua. La inductancia mutua se representa con la letra M mayúscula y también tiene unidades de Henry. Para determinar la autoinductancia de un dispositivo, se multiplica el número de vueltas de alambre que tiene el dispositivo por el flujo magnético a través de una vuelta del dispositivo entre la corriente eléctrica en el mismo. Aplicando esta ecuación al caso de un solenoide ideal con n vueltas, longitud L minúscula y radio R, se obtiene una expresión para calcular la inductancia, que será la permeabilidad magnética del vacío μ0 por pi por el número de vueltas al cuadrado por el radio al cuadrado entre la longitud del solenoide. Para el caso de un toroide de sección transversal rectangular de n vueltas, radio externo B, radio interno A y altura h, la expresión para calcular la autoinductancia será L igual a la permeabilidad magnética del vacío μ0 por el número de vueltas de alambre al cuadrado por la altura h del toroide por el logaritmo natural del radio externo B entre el radio interno A entre 2pi. Al revisar detenidamente las expresiones para la autoinductancia del solenoide y el toroide, encontramos que ambas relaciones dependen únicamente de factores geométricos y constantes fundamentales, por lo que la inductancia no depende de la corriente eléctrica ni del campo magnético que hay a través de estos dispositivos. A partir de este momento nos referiremos a la autoinductancia simplemente como la inductancia. Un elemento de un circuito eléctrico diseñado para que tenga una inductancia en particular se conoce como inductor y se representa en los diagramas de circuitos con este símbolo. La función más común de los inductores en los circuitos eléctricos es la de oponerse a los cambios bruscos de corriente en el circuito. La diferencia de potencial eléctrico a través de un inductor será igual al negativo de la inductancia por la razón de cambio de la corriente con respecto al tiempo. El signo negativo en esta relación estaría dado por la ley de Lenz.
Al igual que en los capacitores, en los inductores se almacena energía potencial, con la diferencia de que en el caso del inductor, esta energía se almacena en el campo magnético que se establece en el interior del dispositivo. La energía potencial que se almacena en un inductor depende de la corriente, que es la que produce campo magnético en el interior del inductor. Esta energía potencial es igual a un medio de la inductancia por la corriente eléctrica al cuadrado. Al ser una energía, su unidad de medida es el julio. En general, se puede calcular la energía almacenada en un campo magnético por unidad de volumen. Esto tiene unidades de julio por metro cúbico y es igual a la magnitud del campo magnético al cuadrado entre 2 por la permeabilidad magnética del vacío μ0. Esta densidad de energía magnética es aplicable a cualquier campo magnético en el vacío. Ahora veremos cómo se comportan los inductores dentro de los circuitos. El circuito más simple que se puede estudiar que involucra un inductor es el circuito RL en serie, conectado a una fuente de corriente directa. En este circuito, el comportamiento es completamente diferente de acuerdo a la posición del interruptor. Cuando el interruptor está en la posición señalada con el número 1, los tres componentes del circuito estarían conectados. Si se aplica la regla de mallas de Kirchhoff, se obtiene una ecuación diferencial cuya solución es la función I de t igual a la diferencia de potencial que entrega la fuente entre la resistencia del resistor por 1 menos E a la menos RT entre L. Se define la constante de tiempo inductiva tau sub L como la razón de la inductancia entre la resistencia para el circuito RL. Esta cantidad es una medida de la rapidez con la que la corriente se aproxima a su valor final. Tiene unidades de segundos y corresponde al tiempo que tarda la corriente en alcanzar un 63% de su valor final a partir del momento en que los elementos del circuito se conectan a la fuente. Usando la definición anterior, se puede reescribir la función de la corriente con el tiempo. Esta función es creciente, por lo que se dice que el circuito estará en régimen de crecimiento de la corriente. Cuando el interruptor cambia a la posición 2, solamente quedarán conectados el inductor y el resistor, por lo que la energía que está almacenada en el inductor empezará a disiparse a través del resistor. Si se aplica la regla de mallas, se tiene la siguiente ecuación diferencial, la cual tiene como solución la siguiente función de corriente con el tiempo. I de t es igual a la corriente inicial I sub 0 que hay en el inductor en el momento de pasar el interruptor a la posición 2 por E a la menos RT entre L. De igual manera, en este caso se puede utilizar la definición de la constante de tiempo inductiva para reescribir la ecuación anterior. En este caso, la función de corriente decrece con el tiempo, por lo que se dice que el circuito está en régimen de decrecimiento de la corriente. Al momento de pasar el interruptor a la posición 2, la corriente tiene un valor igual a I sub 0. Este valor dependerá de lo que haya ocurrido con el circuito antes de pasar el interruptor a la posición 2. Y luego de mucho tiempo, la corriente tiende a ser cero, cuando toda la energía almacenada inicialmente en el inductor se ha disipado por medio del resistor. Otro circuito simple que podemos analizar es el circuito LC ideal. En este circuito se conecta un capacitor de capacitancia C y un inductor de inductancia L usando conductores ideales, sin ningún tipo de resistencia eléctrica, de manera que no hay ningún medio por el cual se disipe la energía del circuito. Inicialmente, cuando se conectan los componentes del circuito, alguno o ambos componentes tienen una energía inicial, ya sea que el capacitor almacena alguna carga eléctrica inicial y o el inductor tiene alguna corriente inicial.
Cuando se aplica la regla de mallas a este circuito, se obtiene la siguiente ecuación diferencial. Si se define omega al cuadrado igual a 1 entre L por C, la ecuación toma la siguiente forma. Esta forma es análoga a la ecuación diferencial del oscilador armónico simple, de manera que la solución es una función que describe la variación de la carga eléctrica en el capacitor como función del tiempo. Q de T es igual a la carga máxima posible en el capacitor por coseno de omega t más phi. Esta expresión también se puede escribir usando una función seno en vez del coseno. Esto es totalmente válido, solo habría una variación en el parámetro phi para que exista una equivalencia entre las expresiones. Sin embargo, en la literatura es más común encontrar esta expresión haciendo uso de la función coseno. Si se diferencia la expresión para la carga con respecto al tiempo, se obtiene una función que describe el comportamiento de la corriente en el circuito, que será I de t igual a menos omega por la carga máxima en el capacitor por seno de omega t más phi. Para estas ecuaciones de carga y corriente, la constante de fase phi tiene unidades de radianes y su valor depende de las condiciones iniciales de carga y corriente en el circuito, mientras que omega tiene unidades de radianes por segundo y se interpreta como la frecuencia angular de oscilación en el circuito. Así, en un circuito LC, la carga eléctrica y la corriente oscilan de forma sinusoidal con el tiempo, con una frecuencia angular que depende de los valores de inductancia y capacitancia. Además, en este circuito ideal la energía se conserva y se da un continuo intercambio entre el capacitor y el inductor. Si se observan las funciones de carga y corriente, una de estas variables es máxima en los instantes en que la otra es cero, de manera que cuando la energía en el inductor es máxima, no habrá energía en el capacitor y viceversa. Por lo tanto, la energía se transforma de potencial eléctrica en el capacitor a potencial magnética en el inductor y se mantendrá oscilando de esta manera durante todo el tiempo que el circuito permanezca conectado. Si te gustó este video, deja un like por ahí bien poderoso y nos vemos en la próxima.